Bueno, me voy a quitar esto yo para hablar. Buenas tardes. Como en la última, fijaros, después del estado de alarma, al poquito presentamos unos libros de Rosso de Luna y creíamos que salíamos ya de todo, ¿no? Y estamos aquí con una especie de segunda ola. Y ya lo dije la otra vez y lo digo ahora, hay que ser valiente hoy en día, más si tienes algún tipo de enfermedad, de asistir a cualquier cosa en grupo por los problemas que puedan surgir, ¿no? Por el coronavirus. De todas las maneras, también os digo una cosa, vamos a la farmacia, vamos al supermercado, vamos a ver a la familia y en cualquier sitio podríamos cogerlo. Entonces también es un poco una lotería o el karma de cada uno que pueda o no, pero hay que extremar todas las medidas posibles. Yo os doy las gracias por venir incluso en estas circunstancias. Bien, hoy es un día importante porque vamos a hablar de tres cosas. Intentaré, y más ahora que hemos perdido casi media hora, intentaré no enrollarme demasiado, pero yo quiero hablar de las novedades editoriales que tenemos de Torcón. Quiero hablar un poquito sobre la visión del futuro que nos da Torcón en los libros que ha publicado y luego una especie de aventura, noticia, porque hemos creado una editorial y con esta presentación se inaugura esa editorial. Los que os quedéis luego al final hay un catering y he comprado un cava sin alcohol, debe saber horroroso, pero se pone uno un dedo si quiere y brindamos, si queréis, quien quiera, por el inicio de esta aventura, ¿no? Que también hay que tener valor para los tiempos que corren y tal como está el mundo, ¿no? Abrir un negocio, por decirlo así, ¿no? de libros, de literatura además, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, lo primero, la novedad editorial, septiembre de 2020, son libros de Torcón Saraydarián. Los libros de Torcón Saraydarián los hacemos con la ayuda y con el permiso de la Fundación Torcón, dirigida por su hija, Gita Saraydarián. Su padre, Torcón Saraydarián, para nosotros es un mensajero de la Fraternidad Blanca, de Zambala, como queráis llamarlo, ni mejor ni peor que otros, pero escribió el señor pues, más de 140 libros. Y en esos 140 libros reúne, analiza, sistematiza la gran tradición esotérica teosófica de la escuela arcana, del Agni Yoga, de los Roeric, etc., ¿no? Entonces, es un referente para nosotros muy importante. Y el otro elemento de esto es la editorial Dagón. La editorial Dagón, ya si nos vais siguiendo, iréis viendo, va a tener varias líneas editoriales. Una dedicada a Blavatsky y obras relacionadas con Blavatsky, otra con Rosso de Luna y obras. Es un trabajo que ya llevamos haciendo durante muchos años, solo que ahora lo agrupamos todo bajo la editorial Dagón. Torcón Saraydarián, el dragón es de la línea hiperbórea, de mi amigo Pepe y mía, que somos autores, escritores de novelas esotéricas, y Ouroboros, que es del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, va a ser un poco un cajón desastre. O sea, ahí va a ser libros de Gina Rajadasa, libros de otros autores que consideremos interesantes. Ahora nos centramos en la línea de Torcón Saraydarián y en esta ocasión ha publicado estos 4 libros que luego un poco más adelante hablaré de ellos en el marco de la charla sobre el futuro. Del año 2000 en adelante, es el libro más grueso de la colección, Terremotos y desastres, entrando en el nuevo milenio y la jerarquía y el plan. Y como ahora explicaré, esos libros no han sido elegidos por casualidad y están interrelacionados. Otras obras de Torcón Saraydarián que ya hemos publicado pues son su autobiografía, la colección de valores familiares, comprendiendo la doctrina secreta, etc. De esos libros tenéis algunos ahí, si os interesa. Y claro, hablar de cada uno de ellos ya sería extendernos demasiado. Bien, el presente futuro. ¿Cómo era el libro este de Erich von Däniken? ¿Recuerdos del futuro? Bueno, lo he llamado así porque estamos viviendo una época excepcional, pero tampoco tan excepcional. Estamos viviendo una época donde, si entráis en las redes sociales, os aparece de todo.
Por ejemplo, a mí me está ocurriendo que me aparecen libros de los terraplanistas. No sé si sabéis lo que es eso. Es un grupo de gente que cree que la Tierra es plana. Y te demuestra con los vídeos que la Tierra es plana. Y desmonta cualquier teoría que defienda que la Tierra es redonda. La NASA, las fotos son inventadas, porque en realidad la NASA, como es todo digital, pues no son fotos auténticas de la Tierra, ni como nunca hemos ido a la Luna, las de la Luna de la Tierra son falsas, etcétera, etcétera. El que un barco vaya desapareciendo es que no desaparece porque es la curvatura, sino que se va haciendo más pequeño y no tenemos vista para ver esa... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es impresionante. ¿Y qué ocurre? Que si te ves 4 vídeos de esos, terminas creyendo que la Tierra es plana. O sea, yo ya lo dudo, o sea, yo ya no lo tengo muy claro. ¿Y qué pasa? Que nos están poniendo vídeos de pandemia, del apocalipsis, profecías de no sé quién y de no sé cuándo sobre algo que está ocurriendo relativamente puntual, como puede ser la pandemia que estamos viviendo. De repente es el fin de los tiempos, eso está preparado por una élite, que si no son los Illuminati son otros, y etcétera, etcétera, etcétera. El otro día Iker Jiménez sacó un programa de la gripe española y ponía los carteles de la gripe española y la gente iba con mascarilla y ponía un cartelito que si no te ponías una mascarilla ibas a ir a la cárcel. Y era lo mismo repetido, pero hace no sé cuántos años, la gripe española a principios del siglo pasado, ¿no? Pero eso, ya en Roma hubo montones de pandemias, en la Edad Media tuvimos pandemias, en la época de Juliano hubo pandemias, incluso peores que las que estamos viviendo hoy en día. Claro, hoy en día es planetaria y además por los medios de comunicación nos enteramos de todo lo que está pasando. Pero claro, ¿hasta qué punto es realmente el fin de los tiempos? Es el apocalipsis. Aunque los Simpson ya lo predijeron. Bueno, los Simpson parece ser que todo lo han predicho, o sea, que iba a ganar Trump. Cualquier cosa que pase por ahí ya ha salido antes en Los Simpsons. No sé si tienen algún vidente para hacer el programa o lo que sea. Total, ¿qué ocurre? Que hay tanta información y tanta desinformación que es muy difícil saber qué es la verdad. Yo no hace mucho puse en internet una reflexión, ¿no?, basada en una frase de Krishnamurti, de A los pies del maestro, que dice que el discípulo, aquella persona que quiera avanzar no solamente en el mundo espiritual, sino en la vida cotidiana, tiene que desarrollar la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira. O sea, discernir es una capacidad importantísima y dificilísima, porque ¿dónde está la verdad, no? Recordar Jesús, Pilatos, cómo se lavó las manos, porque ¿dónde está la verdad, no? Entonces, para saber dónde está la verdad hay que investigar mucho, hay que aprender a discernir, hay que tener una mente muy bien estructurada, el mundo emocional también, porque si no nos podemos creer cualquier cosa. Y repito, si te metes a ver estos vídeos y ves 3 o 4 de la misma tendencia, te lo crees. Te conviertes tu mundo mental se acondiciona a eso. Y las cosas que van diciendo, sean verdad o mentira, te las crees y ya haces una composición de lugar. Otro ejemplo, en las redes sociales están los que apoyan a Trump porque dicen que está luchando contra el Estado profundo, contra los reptilianos y contra todos aquellos que están vendiendo niños, sacrificando niños, haciendo ceremonias con niños y todas las barbaridades que se hacen con ellos. Y tenemos los que están en contra de Trump porque quiere crear un muro de separación entre países, está en contra de la inmigración, aviva la violencia en las calles, a la policía, etcétera, etcétera, y un montón de cosas que vemos que hace Trump, ¿no? Y al final, escuchas los argumentos de uno, escuchas los argumentos de otro y dices, ¿dónde está la verdad? ¿Entendéis? Hay cosas que no podemos saber. Si hay una operación militar en túneles, ni se sabe dónde están esos túneles, ni qué militares son lo que le están haciendo, salvando no miles, sino millones de niños, ¿será verdad? ¿Solo en parte? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces es muy difícil. Entonces el discernimiento es muy difícil. Por eso nosotros elegimos estos libros de Torcón. ¿Qué aporta Torcón a toda esta marabunta de información, ¿no? Tantísima, ¿no? Por ejemplo, Iker Jiménez, sabéis que ha tenido grandes problemas porque él desde el principio defendía que esto era una pandemia, que había que tomárselo en serio, que no era un juego de las élites,
que se les había escapado, aunque fuese escapado, aunque fuese creado realmente, artificialmente, había que seguir incluso más estrictamente las normas que las que el gobierno estaba diciendo, y tuvo muchísimos problemas por eso. Le decían que estaba vendido, que era masón, que estaba vendido a las élites, etcétera, etcétera. Han ido pasando determinadas cosas, él ha ido teniendo razón en las afirmaciones que hacía a nivel de seguridad, y está el tema ahí muy candente. Estamos casi en una segunda oleada, no hay vacuna todavía, y entonces, claro, también como lo estamos viviendo tan de cerca, cuando uno vive las cosas tan de cerca, las agranda. O sea, si uno tiene un dolor de muela, de repente el universo se reduce, ya no importa el hambre en el mundo ni nada, importa tu dolor de muela, ¿no? Entonces ahora nos importa a nosotros el coronavirus y lo que nos afecta. Y todo lo demás, fijaros toda la gente que está yendo a urgencias y tal. ¿Y dónde está el resto de enfermos? Toda la gente que antes iba a urgencias, que se estaba muriendo, de repente ya no se muere nadie, ya nadie está yendo a urgencias, solamente la gente del coronavirus. Hemos puesto la lupa tanto en esto que hemos perdido, para mí pensar, la perspectiva. Entonces, nosotros, el equipo que está traduciendo los libros de Torkon Saridayan, de los 140, dijimos, vamos a elegir unos libros que puedan ser interesantes para ayudar a pensar, a discernir en los tiempos que estamos viviendo. Entonces elegimos estos 4 libros. Del año 2000 en adelante, Terremotos y desastres, Entrando en un nuevo milenio y La jerarquía y el plan. ¿Por qué? Porque estos libros se complementan. Como dice el mismo Torkon en uno de estos libros, él es un difusor de la sabiduría eterna, lo que llamamos teosofía o ciencia iniciática, sabiduría antigua, tiene muchos nombres, pero está en esa línea de la sabiduría tradicional. Y sus pilares, como la imagen que habéis visto antes, son Blavatsky, es el tibetano Alice Bailey, es Elena Roerich, que es la enseñanza del maestro Moria, y el Agni Yoga. Y los 4 libros, en realidad, eso nos dimos cuenta después, cuando los estuvimos traduciendo y arreglando, se complementan entre sí. Voy a volver un momento atrás. Porque el más gordo, el que tiene más hojas, más información, el primero del año 2000 en adelante, es el que explica principalmente dónde está la raíz de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día sí que tienen algo de excepcionales. Son distintos. Están relacionados con la era de Acuario, están relacionados con Shambhala, están relacionados con una energía de primer rayo que está afectando al planeta, está relacionado por una zona del espacio por la que todo el sistema solar está atravesando, que está influenciando al planeta, y entonces ahí explica que sí que hay cosas que son excepcionales de los tiempos que estamos viviendo, además de muchísima más información, pero hablo en líneas generales. El libro de Terremotos y desastres se centra en una parte problemática, negativa, entre comillas, de los tiempos que van a venir, que pueden ser dentro de 20 o dentro de 50 años o dentro de 100 años, donde es como la falla de San Andrés. No sé si sabéis que la falla de San Andrés se espera que en cualquier momento haya un terremoto que la rompa totalmente y que separe una gran parte de Estados Unidos de otra y se vaya, ¿no?, al Pacífico. Eso se sabe que pasará, se sabe que va a pasar, lo que no se sabe es cuándo. Y así, en muchos lugares del mundo, en Cádiz, también aquí en España, se sabe que cada X decenas, 10, 20 años, cada X tiempo, hay una especie de pequeño tsunami. Y hace mucho tiempo que no se ha producido. Luego se sabe que va a venir ese tsunami, pero no se sabe cuánto. Hay ciclos históricos, hay cosas que tienen que ocurrir en el planeta, hay hundimiento de continentes y continentes que salen del océano, hay glaciaciones periódicas que tienen que venir incluso hay cambios del eje terrestre que tienen que venir en algún momento. Entonces, en ese libro se habla un poquito de eso que tanto miedo nos da, que en algún momento, más cerca o más lejos, ocurrirá. Da un poco de miedo, pero desde un punto de vista espiritual no deberíamos de tener miedo a lo que pase,
Primero, el planeta es muy grande y a lo mejor hay un tsunami en el Pacífico, como ya ocurrió, y aquí no pasa nada. A lo mejor en Hawái, no, perdón, en Haití hay otro tsunami, o en Nueva Orleans, y aquí no nos pasa nada. A lo mejor aquí sí que pasa algo y en otro... Y en la Tercera Guerra Mundial, que era una tercera guerra mundial, hubo pueblos que ni se enteraron de que había una guerra mundial. No tenían televisión, no tenían medios de comunicación y ahí no llegaban prácticamente las noticias. Cuando se acabó la guerra, meses después, casi años después, se enteraron de que había acabado la guerra. Igual que hubo soldados en las islas del Pacífico que se quedaron allí, japoneses y americanos, que no sabían que la guerra se había acabado porque no tenían forma de saber que la guerra se había acabado. En un avión se cae y unos mueren, otros no mueren. Lo que quiero decir es que depende mucho del karma de cada persona. Hay un karma colectivo, pero también hay un karma individual. Y si hay una gran catástrofe y a ti no te toca, no te toca. Y tú te salvarás. Tendrás a lo mejor más o menos rasguños. Entonces hay que ver esto desde un punto de vista espiritual. Pero ese libro está dedicado a eso. Entonces, el primero explica las leyes de lo que está ocurriendo hoy en día a nivel esotérico, una explicación esotérica de lo que está ocurriendo, que va más allá del COVID. No solo está relacionado con el COVID, está relacionado con el cambio climático, está relacionado con el mundo tal y como lo estamos dejando, con la desertización, con el egoísmo que existe en el planeta, donde estamos dejando morir a pueblos enteros en algunos lugares del planeta. Está relacionado con el caos que estamos viviendo de una humanidad que debería de estar mucho más desarrollada y no lo está. Mucha tecnología, pero a nivel humano, a nivel moral, nos falta todavía mucho para estar realmente evolucionados, ¿no? Y luego el tercero está más dedicado a nivel individual a lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Son consejos, recomendaciones de la sabiduría tradicional para que cada uno se fortalezca y pueda descubrir métodos, técnicas, hay incluso técnicas de meditación, para que nosotros podamos enfrentar los tiempos que vienen. De alguna manera tenemos un montón de herramientas, no solamente en Torcón. Torcón sintetiza, pero si leéis a los Roerich, si leéis a Blavatsky, si leéis a Rosso de Luna, si leéis a tantos esoteristas que están en la línea de la sabiduría tradicional, hay cantidad de ejercicios, de meditaciones, de respiraciones, de todo, para poder, de conocimiento, el ángel solar, por ejemplo, el conocimiento de los rayos, etcétera, etcétera, para poder enfrentar este tiempo que viene. Y el último, para mí, el más importante, trata de la jerarquía y el plan. Y lo principal para mí de ese libro es que nos dice que, de todas las maneras, la humanidad no está sola. La humanidad a nivel colectivo, con los gobiernos y los pactos internacionales que hacen los gobiernos, etcétera, hay un intento más o menos, pensamos que bueno, entre los gobiernos para salir adelante. Vemos cosas incluso con el COVID, donde a lo mejor China regala mascarillas o regala medicamentos a Italia o a España, ¿no? Ayuda entre los pueblos, Rusia también lo hizo. Pero aparte de eso, hay un grupo de gente que se llama la jerarquía planetaria, la fraternidad blanca. Si uno no cree en estas cosas, pues nada, no pasa nada. Pero la línea en la que nosotros estamos estudiando y nos lo creemos, por lo menos yo, es que existe una jerarquía, una serie de señores más avanzados que nosotros, son lo que nosotros seremos en el futuro, se les llama maestros, mahatmas, etc. Ellos han pasado por muchas de las vicisitudes que nosotros hemos pasado, las han superado y están en el planeta para ayudar a la humanidad. No se pueden meter en nuestro karma, entonces no pueden decir, ya tenéis que tener la vacuna, vale, ya está. No pueden. El ser humano tiene un karma que tiene que quemar a nivel individual y colectivo. Pero ellos están ahí protegiendo, inspirando, y aquellos que dicen, pues vaya, ¿cómo está el planeta? No deben hacer nada, se deben estar ahí divirtiendo en los ashram del Tíbet del Himalaya, cazando al Yeti o alguna cosa, y se olvidan de la humanidad y estamos aquí todos sufriendo. Bueno, lo que se dice, lo que yo pienso es, ¿cómo estaríamos si no estuvieran estos seres protegiéndonos? Y constantemente ellos no pueden obligar a la humanidad a nada, pero están constantemente inspirando a los seres humanos, a los científicos, a los artistas, incluso a los guionistas de cine. Ayer fuimos a ver la película esta nueva de Grilán, de la destrucción del mundo. Ves eso y dices, lo del coronavirus es una tontería, o sea, si vienen cometas a destruir el planeta, va a ser mucho más duro que
pero el coronavirus, que es como más tranquilo, más silencioso, no sé. Lo otro, ciudades enteras destruidas, medio hemisferio destruido, una barbaridad, ¿no? Bueno, entonces, para mí este libro es el más importante a mí personalmente, no digo que sea el mejor, digo a mí, porque habla de la Fraternidad Blanca. Explica cómo funciona la Fraternidad Blanca, habla de los maestros de la Fraternidad Blanca, que tanto están distribuidos por ahí, que si Kutumi, que si Moria, que si Serafis, que si el veneciano, etcétera, etcétera, y sobre todo habla del futuro, porque habla de un plan que tiene la jerarquía para el futuro de la humanidad. En realidad habla de varias cosas, ¿veis? Como tenéis ahí, la constatación de los tiempos de cambio que estamos viviendo, porque es un tiempo de crisis y cambio, no lo voy a contar yo todo, aparte no hay tiempo, está en los libros. Cómo afrontarlo individualmente, cómo afrontarlo colectivamente y el plan que os estaba diciendo. Hay un plan por parte de la jerarquía. Los que conozcáis la gran invocación, en la gran invocación ya está dicho, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito, la meta, el plan, que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Bueno, y si ya que estoy, que la luz, el amor y el poder restablezcan el pan en la tierra. Pase lo que pase en nuestro mundo mundano, hay un plan por parte de los maestros, hay unos ciclos que se tienen que cumplir. Recordar que pasó la era de Piscis y estamos entrando en la era de Acuario. La era de Acuario es otro elemento esotérico para aquellos que quieran luego profundizar, porque hemos hablado de discernir. Lo que yo diga no significa nada, es lo que dice José Rubio, pero luego uno tiene que investigar para ver si las piezas del rompecabezas cuadran. Lo que se dice de la era de Acuario es que los primeros 200, 300, dicen algunos 700 años, recordar que una era dura 1265, por ahí años, los primeros 700 años son de hielo, son duros, y fijaros que con el coronavirus nos hemos separado, nos hemos metido en nuestras casas, o sea, se ha congelado la economía, se ha congelado la sociedad. La edad de Acuario en los primeros tiempos es de hielo, es de parálisis, pero después viene una nueva Jerusalén, que diría Onran, la edad de oro, etcétera, etcétera. Entonces, porque no me quiero extender demasiado, en este libro lo podéis encontrar al final, recogiendo lo de la escuela arcana, que el tibetano habla mucho, muchísimo de todo esto, recoge alguna de las ideas de ese plan. El plan de los maestros, no sé dónde lo he puesto, aquí, abarca los 7 rayos y abarca las 7 esferas de cualquier actividad humana. La política, la educación, la filosofía, el arte, la ciencia, la religión y las finanzas. Son los 7 rayos, son 7 esferas de actividad. Los maestros trabajan en todas a la vez y inspiran a los seres humanos para que en cada una de esas actividades lleguemos a unos niveles cada vez más superiores, por decirlo así. Entonces yo, sin extenderme demasiado, os voy a leer algunos del plan. Torcón sintetiza unos 40, cada uno se podía explicar muchísimo, y os leo simplemente un poquito de cada. Dice, la primera, revelar la síntesis subjetiva en la humanidad. No me voy a poner a explicarlo, si uno lo capta, bien, si no, que luego reflexione sobre lo que aquí se dice. Establecer una gran estación de luz que ilumine todo el reino del pensamiento humano. Restaurar los misterios de la iniciación. Facilitar la entrada de nuevos tipos de energía que se usarán para la curación, para la limpieza, para la armonización y para la liberación de valores y virtudes espirituales. Por ejemplo, no recuerdo si es en el libro en el año 2000, exacto, en el año 2000, habla del sol y de la energía del sol.
y que si supiéramos aprovechar las energías del Sol no nos harían falta ninguna de las otras energías, ni carbón, ni petróleo, ni electricidad, ni nada, porque el Sol tiene muchas influencias, muchos poderes, muchas energías que llegan hasta la Tierra y no las estamos aprovechando prácticamente en nada. Como mucho, en una casa ponemos ahí unos paneles y cogemos un poco y la convertimos en energía eléctrica. Hay mucho más. Y ahí habla un poco, y es bonito saber que, por ejemplo, Onraan, otro maestro, otro mensajero de Shambhala, coincide en la importancia del Sol y la fuerza y la energía del Sol para el futuro de la humanidad. Torcón y Onraan coinciden al decir que el futuro de la humanidad va a ser solar. El Sol va a ser uno de los elementos más importantes de las próximas civilizaciones. Y yo además quiero insistir en todo esto porque todo el mundo se pone en plan apocalíptico y yo lo que quiero transmitir hoy es que pase, lo que viene después va a ser grandioso. Recordar los yugas hindúes, que va las eras en Grecia, de la edad de hierro a la edad de oro. Se supone que hubo una edad de oro y ahora estamos en la edad de hierro o plomo, pero es que cuando pasemos el Kali Yuga, cuando pasemos esta fase de acuario negativa, vendrán tiempos mejores para la humanidad. Y en este plan de los maestros hay algunas indicaciones. Poner fin al espíritu de separatividad de todas las eras en nuestras actitudes religiosas y nacionales. Cada frase es para meditarla. Fomentar el desarrollo del sistema de intercomunicación e interrelación mediante el desarrollo de la ciencia de la telepatía, la ciencia de la impresión y varios otros medios externos. Lograr una cooperación más estrecha, directa y consciente y una comunicación entre los guías y los servidores de la raza. Capacitar a los servidores para que respondan al plan, cultivando en ellos la continuidad de conciencia. Facilitar la solución de los tres problemas principales de la época: el problema de las ideas y su materialización, el problema de Dios y el problema de la inmortalidad. Todos estos maestros coinciden que antes de 200 años se descubrirán máquinas que trabajarán con el plano etérico y que harán que el concepto de la muerte ya desaparezca y que la ciencia ya acepte totalmente la realidad de que no existe la muerte, que existe vida en este estado y vida después en otro estado, y es una continuidad de conciencia. Y habrá máquinas que ayudarán a eso, incluso a curar muchas enfermedades que hoy no podemos curar. Derribar los espejismos del mundo, las ilusiones y el morador del umbral racial. Desplegar la intuición. Construir el antacarana racial. Externalizar al grupo de aspirantes y discípulos ya reunidos alrededor de los maestros en los planos internos. Bueno, voy a ir leyendo un poco al azar. Utilizar el sonido y el color científicamente para lograr el alineamiento del ego, la influencia de los grupos, el hacer contacto con la jerarquía oculta, la cooperación con los devas, a fin de promover los fines constructivos de la evolución. Utilizar la energía atómica para construir una nueva civilización, un mundo nuevo y mejor, y para crear condiciones mejores y más espirituales. Establecer un solo idioma en la Tierra, sin olvidar las distintas lenguas nacionales de uso cotidiano en cualquier país. Establecer un nuevo modo de interacción financiera, el cual sustituya a los métodos actuales, porque parte del problema que tenemos hoy en día es el sistema capitalista, que está obsoleto. Yo no digo que sea malo, porque sí, aunque un sistema social basado en el deseo, en la compra, en el tener, no puede ser el sistema idóneo a nivel planetario. Mucha gente me dice, bueno, pues dime uno que funcione. Bueno, uno que funcione, yo no sabría decirlo, pero nos dicen que están viniendo y van a venir maestros que en esa actividad de las finanzas relacionada con el séptimo rayo van a dar ideas y soluciones para un cambio colectivo a nivel planetario en el mundo de las finanzas. Porque lo que no puede ser es que en el mundo en el que vivimos haya tan poca gente que acumule tantísimos millones de millones y haya gente que no tenga ni para tener una casa, ni para poder comer, ni tener ropa. En la República, Platón dice que lo mínimo que una persona necesita, ropa, casa y comida. Y hay millones de personas que no tienen ni comida, ni casa, ni ropa. ¿Entendéis? Entonces, eso tiene que cambiar. Y uno de los elementos, no el único, del cambio
de este plan de los maestros es un cambio en el sistema financiero mundial. Y hay maestros que se están preparando, que se están metiendo, por decirlo así, para influenciar en los centros de poder del mundo, ya sea en Inglaterra, ya sea en Wall Street en Estados Unidos, ya sea en la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera, porque no creáis que los maestros, si es que creéis en los maestros, están, como decía antes, cazando yetis en el Himalaya. O sea, tienen sus momentos de retiro. Hay maestros que tienen que estar ahí por las condiciones atmosféricas relacionadas con el plana, el doble etérico, etcétera, etcétera. Pero muchos maestros y discípulos de maestros están en nuestra sociedad metidos en el mundo de los científicos, en el mundo de los artistas, en el mundo de los políticos, en el mundo de las finanzas, intentando influenciar para cambiar los paradigmas. El otro día, por ejemplo, vi un vídeo de un grupo que ya me había olvidado. Hay un grupo de finanzas fundado por un señor que creo que era de Bankia, que se jubiló y creó una banca ética. No sé exactamente el nombre ahora mismo. Es una banca ética, donde lo que defienden es que la gente a la hora de invertir muchas veces mete el dinero en los bancos o fondos de inversión, etcétera, etcétera, y no sabe qué hacer con su dinero. Y a lo mejor ese dinero se está utilizando pues para armas, para derrocar países en algún gobierno, en algún país, etcétera, ¿no? Y entonces ellos defienden un lugar donde tú puedas invertir tu dinero, te va a rendir, no te va a rendir tanto, pero te va a rendir también, pero el dinero se va a utilizar para fines humanitarios. Eso es un avance. Yo no sé si eso está o no impulsado por la jerarquía, pero sí que es un avance de un grupo de señores que han decidido dentro del mundo de las finanzas tan materialista, ¿no?, donde el egoísmo es tan brutal, una punta de lanza para crear una economía más humanitaria. Como eso, montones de cosas, ¿no? Entonces, estos libros para nosotros son muy importantes porque están dando, repito, una explicación al mundo en el que estamos viviendo, desde la sabiduría tradicional, la teosofía, la sabiduría eterna. Mucha gente en eso incluso tiene muchas ideas muy confusas, porque la nueva era, se dice que los Rohirrim crearon el concepto nueva era. Se dice que Krishnamurti es uno de los grandes baluartes de la nueva era, pero mucha gente sigue a otra muchísima gente que mezcla todo, que lo convierte el esoterismo o la sabiduría tradicional en un mercantilismo, y precisamente a esos que crearon el concepto de nueva era no lo siguen, no siguen a Krishnamurti o no siguen a los Rohirrim, o también al tibetano, ¿no?, la sabiduría arcana. Entonces pensamos que estos libros de Torcón, que trabaja con la sabiduría teosófica de Blavatsky, el Agni Yoga de los Rohirrim y la escuela arcana, el tibetano, más sus propias experiencias en monasterios en Turquía, en el Oriente Medio, puede dar una serie de ideas, de enseñanzas, de conocimientos individual y colectivo que pueden ayudar a la gente. Nuestra idea es, al difundir estos libros, que pueda ayudar a la gente. Y ya terminando, la tercera cosa importante que queríamos decir, hablar hoy, es, y ya un poco menos serios, un poco más, es que hemos creado una editorial. Bueno, la he creado yo, José Rubio Sánchez, y era algo que tenía que pasar. Claro, no sé si me conocéis todos lo suficiente o no, pero para el que no lo conozca, mi amigo Pepe me conoce desde que íbamos. ¿En qué curso nos conocimos, Pepe? ¿En qué curso? Te estaba durmiendo, tío, despierta. ¿En qué curso nos conocimos tú y yo? No, estamos hablando ahora de la editorial. ¿En qué curso nos conocimos? El quinto de GB. ¿Quinto de GB? ¿En qué año te acuerdas? Hombre, claro. Bueno, pues yo no. 73. 73. Bueno, nos conocimos en el 73, gracias a los cómics de Marvel. Cuando Marvel no... ¿En 1700? 1900. Ah, ya decía yo, digo, Saint Germain se queda corto con nosotros. Bueno, cuando este señor y yo nos conocimos en el colegio en quinto, fue gracias a Spiderman, ¿no? Tenías un cómic de Spiderman, creo recordar. Bueno, total, nos conocimos, nos gustamos y hicimos una relación, ¿vale?
creativa, porque empezamos a escribir cosas juntos, ¿no? Entonces, ya desde entonces nos gustaba crear historias y tal, y empezamos a escribir cuentecillos. El primero fue en su pueblo, en unas fiestas, después de estar borrachos y tal, a las tantas de la madrugada, se nos ocurrió un cuento que se llama Una puerta a la eternidad, precisamente. Bueno, resulta que cuando yo me fui a la mili, que me fui voluntario, pero no porque sea yo así del ejército, sino porque si eras voluntario te quedabas en Valencia, no tenías que irte por ahí a ningún lado. Y yo soy muy casero, no me gusta viajar y tal. Reunimos todos los cuentos y yo, mientras estaba en la mili, por eso he puesto esta imagen, con una máquina de escribir en la taquilla que yo tenía allí, pero tengo la prueba. Me vais a disculpar, yo normalmente en las charlas no hablo mucho de mí, a no ser que cuente algo que me pasó que sirva para la charla. Pero hoy voy a hablar de mí, de nosotros, porque la editorial, pues evidentemente es un esfuerzo, es una lanza, como hacían los romanos, hacia el futuro, para ver qué ocurre en unos tiempos tan complicados como los que estamos. Yo en la mili cogía la máquina de escribir y mientras mis compañeros iban a la cantina, muchos a emborracharse y a pasar el tiempo, porque era muy aburrido estar ahí en el ejército, yo o me iba a la biblioteca, sacaba libros. Hay un libro que se llama Tras las huellas de Adán, me acaba de llegar a la mente, buenísimo, sobre descubrimientos arqueológicos, así de gordo, que yo por la noche cuando tocaban, es retreta, ¿no? Cuando se apagaban las luces, con una linterna me tapaba así en la cama y no sé si eran las 10, retreta. Yo estaba hasta las 2 de la madrugada porque se perdía mucho el tiempo en la mili. Y cuando los compañeros se iban, yo sacaba mi máquina de escribir y todos los cuentos que habíamos escrito hasta ese momento, mi amigo Pepe y yo, en cuartillas dobladas, incluso dejando espacio para imágenes, yo cogía las cuartillas, cogía 10 cuartillas, empezaba a escribir en esta carilla de aquí, seguía escribiendo en esta carilla de aquí, continuaba en esta carilla de la siguiente hoja, ¿entendéis la idea, no? Y luego montaba un cuadernillo, cogía otras 10 hojas, las doblaba y con montones de errores, con el tipes de aquel tiempo más cutre que el de ahora, que ahora son muy sofisticados, iba construyendo el libro. Metía muchas faltas, repetía. Fijaros lo que es maquetar, hoy en día se llama maquetar un libro como este. Esta es la segunda edición, por cierto. La primera edición era una encuadernación con el lomo recto en tapadura. Hicimos 10 copias y, como somos así, las regalamos a todos nuestros amigos. Se agotaron inmediatamente y nos pidieron más. Hicimos otras 10 copias, pero esta vez con el lomo curvo, que es más elegante, incluso en dorado aquí. Fijaros, eso era el 82, el 83, nosotros ya estábamos publicando libros. Otro ejemplo, 2 o 3 o 4 años después, estaba yo en un grupo donde en la biblioteca tenían una copia de un libro de Rosso de Luna, Wagner, mitólogo y ocultista. En aquel tiempo, es como hoy, en aquel tiempo Internet casi no existía. Fijaros, los años 80 lo tenía el ejército, el Internet, pero divulgado Internet a nivel mundial, que cada uno hasta en el móvil puede consultar Internet, no existía. Entonces, era muy difícil encontrar los libros de Rosso de Luna. Yo cogí el libro de la biblioteca, lo fotocopié, lo corté en lo que es la caja de texto que se llama, y haciendo lo mismo de los cuadernillos, fue pegando las hojas para construir y maquetar el libro también de una forma muy rudimentaria. O sea que yo ya tenía en aquel tiempo, fijaros, en madera de diseñador, de editor, ¿entendéis, no? Y de creador de. Ese que tiene menos pelo es mi amigo Pepe. En aquel tiempo yo tenía más pelo y más negro, pero soy yo. Nosotros ya desde que empezamos de jovencillos nos hicimos escritores e incluso a nivel, no digo profesional, pero casi, porque se puede decir que un escritor que llega a publicar un libro pues es profesional, ¿no? Si le pagan por lo que ha escrito. Entonces nosotros empezamos a enviar a concursos, quedamos finalista en la editorial EDB, una editorial muy importante, con muchos libros para la juventud, para los colegios, y aunque no ganamos, les gustó una de nuestras novelas, que es la que estamos regalando, así que eso es una joya. Ya estáis todos comprando 4 libros para que tengáis esa joya. El otro Tras el muro quedó finalista y la publicaron, fue nuestra primera novela publicada. Después ha habido, creo que hasta 20 libros publicados, o más, hasta el día de hoy. Entonces nosotros esos libros los hemos publicado normalmente en otras editoriales. EDB
Sirius, Timón más de Planeta, El susurro de las flores marchitas, Dolmen, Corona Borealis, La Torre del Silencio, no recuerdo la editorial que era. Saco de Huesos, que es la última que hemos trabajado. Entonces, fijaros, entre que yo ya maquetaba, bueno, y luego ya estaría, no hace muchos años, 6 o 7, empezamos a recuperar y a publicar nosotros los libros de Rosso de Luna. Los encontrábamos, los comprábamos carísimos. Hay libros de Rosso antiguos que valen 200 euros, las revistas 400 euros. Conferencias Teosóficas en América del Sur fue el primer libro que publicamos, editamos, pero solo, sin ninguna editorial. O sea, y luego nos aliamos con la editorial Creación, hasta hace nada, hasta hace unos meses, antes del verano, y es una trayectoria que para mí es lógica, que el siguiente paso era crear mi propia editorial. Entonces la editorial se llama Dagón, que es un nombre de guerra que yo elegí, y la idea es publicar, lo que os he dicho al principio, las diferentes líneas editoriales, libros de Blavatsky que no se han publicado nunca, como los 14 tomos de las obras completas que hemos conseguido traducir, pero que ahora vamos a arreglar y publicarlos en papel, los 6 tomos de Olcott de Hojas de un viejo diario, que nunca se han publicado completos y los vamos a publicar. Hemos publicado, y lo tenéis ahí, los comentarios a la doctrina secreta de Blavatsky que se perdieron y los recuperamos. Bueno, yo no los recuperé, los recuperaron unos teósofos, la Logia Unida de Teósofos. Pedimos permiso, lo traducimos y lo publicamos. Vamos a publicar el mes que viene o el siguiente los escritos esotéricos de Blavatsky, nunca publicados en castellano. Vamos a publicar los libros de Torcón, vamos a seguir publicando libros de Rosso de Luna como De Gentes del Otro Mundo, o La Humanidad y los Césares, que están descatalogados. Buscarlos en internet y veréis que no los encontráis. De Gente del Otro Mundo no lo vais a encontrar. Y si lo encontráis, valen una dinerada. Y vamos a seguir publicando libros, novelas. Para fin de año queremos publicar una novela, Gabriel, de un robot atlante. Carmen no está aquí, se ha ido ya. Un robot atlante, palabras mayores. Y un conjunto de cuentos infantiles para niños, cuentos que contábamos a nuestros hijos de carácter filosófico esotérico con mensaje, y los vamos a reunir todos. Será un libro grueso que es de nuestra línea editorial Hiperbórea. Y también queremos publicar Fundamentos de Teosofía de Jinara y más y más y más que no. Y el mes que viene o al otro con el libro de una colección de novelas esotéricas, como autores esotéricos, porque todas nuestras novelas están llenas de esoterismo, de filosofía, de historia. Hay una gran parte auténtica, entre comillas, y poco de imaginación. Una de nuestras novelas, no sé si la hemos traído, La sombra en el espejo, está ambientada en la época de Blavatsky, en Londres, 1891, y hay una parte de imaginación, que son unos asesinatos, un ente maligno, etcétera, etcétera, pero los personajes, Van Stoker, Oscar Wilde, Yeat, son de la época y los utilizamos para la novela. Todas nuestras novelas tienen esas características. Entonces, como somos afines a autores como Robert Howard, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stevenson, Oscar Wilde, hemos reunido algunas inencontrables, unas 40 o 50 obras, porque, por ejemplo, Rosso de Luna tiene novelas esotéricas, como De Sevilla al Yucatán, El tesoro de los lagos de Somiedo. Blavatsky tiene un libro que es esotérico, Narraciones ocultistas y cuentos macabros, y lo vamos a publicar el mes que viene. Y luego Valle Inclán tiene Luces de Bohemia y tiene La lámpara maravillosa. La lámpara maravillosa es muy desconocido, es de Valle Inclán y tiene esoterismo que es cabalístico, que sale aparte de lo bien que escribía este señor. Y bueno, no quiero desvelar todo porque también, alguno más, Rider Haggard, el autor de Las minas del rey Salomón, que tiene un personaje que se llama Ella o Ayesa, que si no lo conocéis, cuando lleguéis a casa a buscarlo, porque es una mujer inmortal, relacionada con el fuego sagrado, con el arquetipo femenino, y tiene 4 novelas relacionadas con ella, y Quaterman, que es el de Las minas del rey Salomón. O sea, tiene Conan Doyle, con el Sherlock Holmes. No,
Conan Doyle tiene, además de 3 ensayos sobre el espiritismo, El país y la bruma, Cuando el mundo se estremeció, novelas esotéricas, donde uno se entretiene leyendo, pero al mismo tiempo hay un contenido esotérico. Hay también uno, bueno, etcétera, 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 etcétera. Hermano de tercer grado, uno sobre la reencarnación, algunos de autores españoles de hace 100 y pico años. Entonces vamos a recoger, eso va a ser una aventura, vamos a recoger esos libros y en una colección, explicando la parte esotérica de cada libro, los vamos a publicar. Y el primero, dentro de 1 o 2 meses, narraciones ocultistas y cuentos macabros. ¿Por qué? Porque la mitad es de Blavatsky, son cuentos que Blavatsky escribió de carácter ocultista, como uno de Paganini y su violín, uno de un sabio del Polo Norte, uno que vivió ella personalmente en Bagdad, no, perdón, ¿dónde está Sofía, la iglesia? ¿Constantinopla? Pues ahí le pasó a Blavatsky una cosa con un perro y con unos diamantes y utilizaron magia para descubrirlos y para recuperar el perro. Y eso está y más cuentos. Y lo bonito de ese libro, que mucha gente no lo ha publicado junto, ha publicado las narraciones de Blavatsky solas, nosotros lo vamos a publicar con los comentarios de Rosso de Luna. Un libro que él escribió comentando cada uno de esos cuentos, explicando la parte esotérica de los cuentos y añadiendo cosas que pasaron en España que van de acuerdo a lo que cuenta Blavatsky y le da una cantidad de información y de entendimiento muy interesante. Mucha gente que estudia a los grandes autores, Oscar Wilde. ¡Ay, Oscar Wilde! Pues sí, era un dandy, sí, un literato importante, se le conoce por algunas obras, por los cuentecillos, pero sobre todo que era gay. Y como era gay, ya casi todo lo demás se olvida. No, señor, era masón. Él vestía de forma tan estrafalaria porque le encantaba la indumentaria masónica. Y como no podía ir con el mantel, no, ¿cómo se llama? No sale. El mantil. Y los diferentes ornamentos masónicos, pues él iba como podía, así en plan tal. No era porque fuese amanerado en ese sentido, ¿no? Sino que él tenía. Y su mujer era amiga íntima de Blavatsky, era teósofa, y luego del Amanecer Dorado. Él estaba en contacto con todos esos grupos y sus obras están influenciadas, pero eso los historiadores no lo cuentan. De la mujer ni hablan. Sí, bueno, ¿cómo llevaba ella que él fuera gay, teniendo 2 hijos? Pero no hablan del contacto con Blavatsky, etc. Yeats, que yo no lo digo bien, William Yeats, o como se diga, fue premio Nobel de Literatura, creo que en el 17, era irlandés, y se le conoce por su faceta de escritor, renueva la literatura en Irlanda, mezcla lo sobrenatural y las tradiciones irlandesas de los gnomos y las hadas y todo lo demás, de los druidas, y se olvidan de que fue discípulo de Blavatsky, estuvo en la logia interna de Blavatsky y lo echaron por practicar magia negra. Y al final de su vida tiene un libro que se llama Una visión, que incluiremos en la colección, aunque no es una novela sino un ensayo, donde cuenta sus experiencias con unos entes que él los veía y los oía y le estuvieron transmitiendo información en plan mediunístico durante una etapa de su vida. ¿Quién conoce el libro Una visión de William Yeats? Nadie. ¿Entendéis? Entonces, con esa colección queremos mostrar al mundo, ¿no?, que hay autores, como en el mundo del arte, como puede ser Mondiani, Kandinsky, etc., el mismo Leonardo, que estuvieron influenciados por el mundo oculto esotérico. Y la gente, los historiadores que son muy materialistas, no les dan importancia y lo olvidan. Entonces nosotros, desde la editorial, que nuestro único fin en la editorial, lo que queremos realmente hacer es difundir. Eso es nuestro sueño, difundir estos libros, esta literatura, para que la mayor cantidad de gente lo pueda recibir. Nosotros no solamente vendemos libros físicos, también regalamos libros en PDF por internet y hacemos toda una serie de actividades en el grupo de estudios teosóficos de Valencia, y nuestra vocación no es hacernos millonarios, pero oye, si nos hacemos millonarios tampoco pasa nada, más cosas podremos hacer. Nuestra vocación es difundir las enseñanzas, la sabiduría eterna. Por eso tengo que dar las gracias, y con esto termino, a los que han colaborado en este proyecto, la Fundación de Estudios, el Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, al que pertenezco, la Fundación Torcón, que son las que nos han cedido
a nivel internacional en castellano la publicación de los libros de Torcón, confían en nosotros. El grupo de traductores, entre ellos está aquí José Romero, es uno de los principales, y nosotros, la editorial Dagón. También dentro del grupo de traductores está Margarita, que es nuestra coordinadora, y no lo he hecho a posta, pero están los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. Ha sido sin querer. Pedro Castañeda, Paco Ortiz, Loli Bermúdez, José Romero, Maribel y Fabiana son los principales colaboradores altruistamente para este proyecto. Que repito, y tengo que agradecer también, porque aquí ahora no he puesto la música de Juan Carlos García, pero para los book trailer, él compuso un CD con música de los maestros, y ha hecho hasta 2 DVDs, 2 CDs, y la música de Torcón nos la ha cedido, y cuando hacemos un book trailer, y cuando esto luego lo suba a internet, tendrá la música y nos la cede también gratuitamente, y hay que decirlo. Bien, ahí está mi correo por si alguien quiere hacer algún pedido, y con esto terminamos.